Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Tenemos hoy el honor de recibir con un abrazo fraterno el regreso del cipayo pródigo que volvió después de mucho tiempo. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas, que son estas historias que hacemos con mis geniales compañeros. Hoy está, por supuesto, Jorge Vigo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, chica, aquí en La Habana. ¿Cómo va? Y está, por supuesto, de regreso Guillermo Laferrier. ¿Cómo le va a Laferrier? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estuve viendo por afuera, buscando las repercusiones sobre los libros publicados por Milán y Bendini, Eh, pero no había mucho, No che. hubo No, muchas. ¿Qué Escúchame, no no, todo? pasó no. nada acá mientras te fuiste. Te dejamos No, todo. ya sé que no, no, ya Ah, sé que no, ya sé que no. Pero va, no pasa nunca nada por dentro de la mediocridad en que estamos, ¿viste? Pero, Uy, en fin, nada. te bueno. dejamos todo tal cual, te dejamos todo, la heladera enchufada, todo, las plantas regadas, todo perfecto. Lo que Eh, sí, lo bueno es que mis odiadores siempre activos, ¿eh? Siempre con Bueno, una uteada a mano, ¿viste? En la boca, ahí como listo para largar. es Pero bueno, importante eso. sí, sí. Pero en fin. mucha puteada, pero ningún aporte. No, nada, Bueno, salvo una planilla Excel que me mandan de la Facultad de Económica siempre, en la cual explican cómo va a haber Rusia no puede seguir peleando. Eso es está bueno. está muy buena, ¿eh? Se le acaba Sí, la bala. Bueno, se la Y vamos a mandar a escuchame una Putin para que cosa. la lea, che. sí, sí. Ayer metí, ayer no, antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue, un hilo de, qué cosa pelearse con Vladimir. ¿Qué profesión de riesgo decirle no? Y Sí, bueno, sí, es que es complicado. En realidad, a Vladimir y a cualquier zar, ¿no? Pero en fin, allá en Bueno, la madre. también el Deep State es complicado pelearse, también tiene, Sí, también. En eh, fin. a pila amigos. Bueno, en fin, hablando de Deep State, hablando de imperios en pugna, vamos a hablar de uno de los momentos, quizás el más espectacular, uno de los momentos más riesgosos de la Guerra Fría, y quizás el más espectacular, por eso se hicieron películas, por eso se escribieron un montón de libros, por eso llama tanto la atención. Hacemos esta vez, y para recibirte de regreso, estamos haciendo un Historias Bélicas de película, y vamos a hablar sobre la película 13 días, que es la película que cuenta los días que pasaron desde que Kennedy tiene la confirmación de que se está llenando de bases. ¡Oh, Oster! Se está llenando de bases la isla, oye chico, saco las cañas y pongo una base, Sí. hasta que más o menos nos salvamos de la Tercera Guerra Mundial, por ahora. Así que antes que nada voy a pasar a algunos parroquiales, como siempre lo hacemos, esta historia y todas las que tenemos en todas nuestras plataformas, en YouTube, en Evox y en Spotify, las pueden encontrar en nuestra web, que además es recontralinda, que se llama historiasbélicas.ar, y ahí tienen, además de todas las batallas y las historias que hicimos y los especiales y demás, van a tener el seguimiento de la guerra actual, que vamos que vamos siguiendo minuto a minuto, y también artículos sobre historias de la guerra. Si nos quieren escribir, porque nos quieren preguntar algo, porque nos quieren mandar una donación, un castillo, un transatlántico, alguna cosa que se les ocurra, nos escriben a historiasbélicas.ok@gmail.com, historiasbélicas.ok@gmail.com. Olvidé decir que yo soy Karina Mariani, y tanta presentación y siempre me olvido de lo mismo. Y que en nuestra web van a encontrar nuestro crowdfunding. Ahí aceptamos todo tipo de donaciones, nos vienen bárbaro, porque así hacemos que se visibilice más estas historias que contamos, que a nosotros nos parecen tan divertidas, y esperamos que ustedes las disfruten también, y además para el mantenimiento de la página y otros detalles. Y creo que no me falta. Ah, sí, y para que esto se vea más, porque el algoritmo hace, andás a ver qué cosa, es súper necesario que ustedes recomienden, compartan, se suscriban y likeen. Así que les dejo un segundo, en dos, tres, ya. Muy bien. Ahora sí, niño Laferrier, portándose más o menos bien, como se lo permita su ímpetu, Ya. cuéntenos de qué vamos a charlar hoy. Mira,
Esta es una película muy bien, muy buena, del año 2000, ¿no es cierto?, que nos va a contar claramente los 13 días de la crisis de los misiles del 62. Crisis que nos va a nosotros a abrir un panorama, unas puertas para muchas cosas de entender lo que está pasando ahora, salvo para las almas bellas que creen que el mundo empezó hace 2 días o 3, o una cuestión por el estilo. Crisis de los Hay misiles algo, se llamó de este lado, porque los otros le decían la crisis del Caribe. sí, bueno, no tenía un nombre así más tropical, digamos. Claro. Pero voy a esto. Pongo el acento en esta cosita de la película antes para darle la palabra ahí a Jorge. La palabra 13 días. 13 días nos lleva a nosotros a entender que cuando dos grandes potencias, y en el mundo hoy hay tres, en ese momento había dos, la tercera es China, es decir, que tienen capacidades nucleares desbordantes, vos no tenés 1 año, 3 años para cuando se enfrentan para resolver el tema, tenés días u horas. Ese es el tema que no se entiende entre nosotros, como tampoco entendemos la inflación. No entendemos la gravedad de un choque entre grandes potencias. Y esta película, que la pueden ver en Amazon Prime, te lo muestra con una crudeza que es genial. Nada, eso. Está muy bien la peli, ¿no? Siempre, está basada en el libro de Bobby. No sé, ¿ustedes saben? No, Mira, no lo sé, pero lo que y acá le paso ya a Jorge, lo que me gusta a mí es que te muestra los diferentes caracteres que van apareciendo en una crisis, los halcones, los palomas, halcones y palomas en serio, ¿no? Lo que tenemos acá en bueno, Yolandia, en Argentina, ¿no? Los palomas. Colibrí. Y aparece un personaje que es un actor medio secundario, que hace de McBondi, que es un tipo que era el consejero de seguridad nacional de Kennedy, que fue un tipo importantísimo, no solo en esa crisis, sino en la derivación de un Estados Unidos que se metió en Vietnam, ¿eh? Sí, bueno, claro. claro. Algún día le contamos eso. Bueno, Jorge. Eh, Como decía Guillermo, es cierto, la película está muy bien contada, tiene muchos detalles. Obviamente tiene algún detalle final que no está ausente, del que hablaremos, pero está bien armada, bien contada y está muy bien planteado, si uno lo mira analíticamente, las posiciones de cada uno, no solo por halcones y palomas, sino la posición frente a la realidad o de comprensión de la realidad. Eh, Esta crisis no empezó, por supuesto, en 1962, sino que tiene algunos antecedentes. Si vamos a la página siguiente, ¿O no? eh, sí, a la 2, lo que podemos encontrar es decir, hay del lado americano, por supuesto, desde la doctrina anticomunista de Truman o la firma de Eisenhower, del acuerdo anticomunista y demás, eh, hay, o ya existe, había una tensión importante con los rusos. Hacia los 60 van a aparecer algunos episodios preocupantes. Las reformas de Khrushchev en la Unión Soviética, no siempre exitosas, pero que van a terminar modernizando el sistema político soviético. Y el episodio tal vez más famoso de los 60 es la caída del avión U-2 que tripulaba Gary Powers. Sí, que no se cayó, ¿no es cierto, Jorge, por la No, atracción, no, digamos, de la gravedad, sino que le mandaron un cuetazo los soviéticos. exactamente, exactamente. Lo derribaron e incluso, Costumbre de palpitante actualidad, por cierto. Eso, Pero bueno, sí, ir a pero cabecear. ojo, costumbre que en los 80 estaba de los dos lados, ¿no? Porque los dos países le dispararon aviones civiles, sin miramientos, ¿eh? No, sí. claro, La claro. gente no tiende a olvidar todo este tipo de Bueno, porque cosas, ¿no es así la cierto? memoria Pero, funciona para que uno pueda seguir. ah, claro, sí, bueno, en fin, dale. Eh, Esto, por supuesto, provoca una crisis internacional, el juicio a Gary Power, donde le hacen decir casi cualquier cosa, los reproches que se le hicieron después por no destruir el avión, es decir, montones de situaciones que son
de momento un golpe para los Estados Unidos y que Rusia va a saber explotar. Y va a suceder otro evento que en principio no afecta a estos dos países principales, Estados Unidos y Rusia, pero que sí es un problema, un llamado de atención para Rusia. Para los que están viendo la imagen, además de Gary Power y el avión, hay las fotos de dos sujetos, son dos políticos cubanos. El que está de pie se llama Escalante. Y es el jefe de una, no de la línea de Castro, digamos, la línea combativa, que es la línea nueva en el comunismo cubano, sino que es el comunismo más tradicional cubano. ¿Y qué es lo que pasa? Escalante intenta colocar a miembros de su partido, lo repito, más tibio, con menos participación violenta, en posiciones de gobierno. Castro, por supuesto, esto lo va a frenar y Escalante con el tiempo va a desaparecer. Pero para los rusos que tenían dominado el tema a través de Castro, esto era un punto de debilidad que no podían permitir. Así que empezaron a gestar una idea para poder intervenir Cuba con mayor potencia, ya sea para encerrar más a Castro o ya sea para no desaprovechar ninguna oportunidad. A ver, digamos, ¿no es cierto? También, Castro era para Moscú lo que la familia Somoza para Washington. Era su Sí, hijo de Puca, digamos. No era claro, que tenían una afinidad, este chico barbudo, Habano Foma, y el Che, qué pibe interesante. Les importaban tres velines. El tema era poder manejarlos. Esa era la exact, cuestión. exactamente. Y más en También la eso, posición nosotros geográfica hemos de Cuba. tocado, perdón, hemos hecho ¿cómo se llama? La invasión de cochinos, digamos, la pueden buscar Claro. en nuestra lista, pero lo cierto es que de alguna manera Eisenhower, digamos, dejó pasar esto, nadie se esperaba que Castro fuera lo que Castro era. Es Sí, muy nuevita la revolución, esto que estás diciendo, Jorge, todavía no está, no está en este momento la dictadura comunista como nosotros la conocimos después. No, pero Eisenhower no era un duro, ¿eh? No, Eh, no, no, por eso digo, no, no, no. no era un duro comparado con Kennedy y con otros tipos que Y vinieron Kennedy después, ¿eh? tampoco, bueno, nosotros lo contábamos, Kennedy tampoco fue como muy a media tinta, con Cochino así le fue. Pero Claro. como que todavía se está reacomodando el mundo al principio de los 60, Eh, 61, viendo qué corno pasa. Y la verdad es que tener la isla de Cuba, con la distancia que tiene Estados Unidos como aliado del bloque soviético, es un regalo que le cayó a la Unión Soviética del cielo que francamente nadie lo esperaba. Es tal una cual. cosa maravillosa. Además, tan difícil de atacar, es una isla, digamos. no, y además hay otra cosa. Los intereses políticos de Estados Unidos sobre Cuba datan de 1775. No, claro, Ah. claro. Es decir, no es algo que empezó porque llegó Castro. Pero, Eh, claro, venía pero, de largo. pero es como lo mismo con, a ver, yo no pongo a la par a la Unión Soviética de Estados Unidos. Todos los tres somos gente de las ideas de la libertad. ¿Está claro? Eso está clarísimo. Pero cuando estas naciones se comportan como potencias, todo lo que está vecino a ellos les genera urticaria. Claro, Siempre. No entender eso es de una ignorancia para todas estas cosas. Dedíquense al fútbol, chicos, pero de esto no pueden ni opinar. Bueno, en fin, que estamos hablando, digamos, de una situación más que privilegiada, que obviamente la Unión Soviética no podía dejar pasar. Igual, Jorge, ahora te voy a preguntar dentro de un rato, que te voy a molestar hoy a full, uh, si, si Khrushchev en realidad miraba con mucho interés a América, o si estaba más interesado en Europa, ¿no? Y en la posición de... Recordemos que digamos, hace un año se estaba construyendo el muro por las crisis que estaban teniendo permanentemente, y me parece que por lo menos la estructura
más alta de la Unión Soviética, seguía mirando a Europa, ¿no? Sí, el tema de Khrushchev es que no hay que olvidarse que fue el armador y el principal beneficiario de la sucesión de Stalin, Claro. donde con Beria a la cabeza hubo una purga muy importante. Entonces hay que separar, creo yo, dos enfoques, o tres tal vez. Uno, el enfoque personal de Khrushchev. Khrushchev trata de solidificar y de cambiar el sistema político para que no le pase lo que le hicieron a Stalin después de muerto, Claro. o la muerte de ¿Querés Beria. que pase? Esperá que tenemos, paso un segundo a la siguiente, si te Sí, así lo parece. tenemos Los en tenemos, ahí están presencia, los muchachos. exactamente. Así que por un lado hay un interés personal de él y dentro del partido. Por otro lado, dentro de esa reconstrucción hay una interrelación con Europa, de vigilancia, presión comercial también y demás, y hay algunas medidas internas que Khrushchev trata de, por ejemplo, realizar una nueva reforma agraria, que como siempre no funciona. Hay que Como no avisarle a forma Grabois de eso. Sí, pero sí, ese es un tipo que no es un analfabeto político, pero además suma una cosita, ¿no? A esto que vos sí, decís, Jorge. Tuvo el 56 Hungría, el pibe. Claro, bien, claro. Entonces, bien. con Hungría era un temblor el decir, che, nosotros tenemos que darle la situación a los Te nos pibes estos que cortás un viven poco, acá en la Guille, Unión fíjate, Soviética. fíjate el wifi porque te nos cortás un poco. Ok, ahí estamos mejor. Ahí estamos, sí. Sí, No, decía que se entendió lo que dije de Hungría, ¿no? sí, por supuesto. Claro. Claro, es decir, hay un montón de relaciones. Ahora, ¿qué sucede? En ese mar de problemas o de temas que tiene Khrushchev, donde también está creciendo una oposición dentro Claro. de la estructura del partido, aparece esta cuestión cubana, que si bien no va a ser el foco principal, no puede ser despreciada. Es No. una proyección del poder soviético en América, así que no se puede despreciar. Y a eso hay que juntar algunas cosas, lo que hablaba Karina hace un rato de Guantánamo, la decisión de poner misiles en Turquía, de parte de Estados Unidos, En Italia. en Italia también. Es decir, esto es un juego, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que es un juego diplomático, que uno puede estar de acuerdo o no en las medidas que se toman, pero que está bien llevado, Exacto. que es un juego para poner el símil de siempre, es un juego de ajedrez donde cada pieza y cada movimiento es evaluado, jugado, a veces más emotivamente, a veces más fríamente, pero que está muy estructurado. Eso, por ejemplo, es una grande diferencia a lo que tenemos hoy. Tal Bueno, cual. Hoy más bien parece un juego de ludo donde tiran los dados y vemos qué pasa. Es decir, No, no pero tal hay... cual. ¿Sabés qué? Nosotros porque no creo que lo vayamos a tocar acá, pero debiéramos dedicar un especial a la maniobra de engaño que hizo la Unión Soviética para plantar tal cantidad de misiles nucleares, ¿no es cierto?, en territorio sí, cubano y no hubiera ninguna forma en que se enteraran los Estados Unidos, ¿eh? ahora lo contamos, eso también te lo quiero preguntar. Eran muy capos en esta cosa que las Sí, mascaradas, no me acuerdo cómo le decían. la Pero Maskirova, esa, Maskirov. La Maskirova. Sí, que la gente acá, las almas bellas creen que es un trago con vodka, ¿viste? Pero en fin, Claro, sí. sí. pero era muy Son- capo. Bueno, pero esto tiene que ver, a mí me fascina mucho la Guerra Fría, tiene que ver con que la verdad es que estaba sembrado de espía, triple espía, quíntuple espía, espiaban para todos Más lados, vale, más vale. todo. Y entonces hacían todas estas maniobras para engañar, digamos, a lo que podía ser los espías que tuvieran dentro. Es bien alucinante todo ese manejo y cómo antes de los 13 días le llenaron de misiles la isla sin que se dieran cuenta. Notable. Sí, la chica se embarazó y nadie sabe qué pasó, ¿viste? Bueno, eso Claro, sucedió. claro. Le dio el test positivo y todos dijeron, milagro, milagro. Y no fue un milagro. Bueno, en realidad tenían un poco de data. Kennedy también tenía muchos espías en la Sí, isla. pero no es solamente el tema de los espías.
vos transportaste por barco todas estas cuestiones, ¿me comprendés? Y Sí, sí, nadie no se se, no se enteró, avisaron, tal cual, nadie lo vio. nadie la eh, vio. tal cual. digamos, es una mezcla de la habilidad rusa, Eh, indudablemente, pero de cierta distracción americana. Es también, decir, están más atentos a otra cosa, a los sistemas, al sistema de inteligencia humana, es decir, los espías físicos, pero sí, no. Y tal vez también porque nadie se iba a imaginar semejante operación. no, tal cual, tal cual. Una cosa terrible. Te Eh, digo, si esto hubiera sucedido en México, es exactamente lo mismo, ¿eh? sí, sí, exactamente igual. No hay que Les hago una despreciarlo. consulta, ahora que Sí. nombramos el muro y nombramos cochinos. También un poco, ¿cómo veía Khrushchev a Kennedy? Primero por una cuestión de, digamos, etaria, pero además no lo veía como un poco salame, porque ya, digamos, le habían metido el muro, avanzaba, digamos, era claro que la intención de la Unión Soviética era quedarse con todo Berlín, venían, digamos, en ese camino y no había pasado nada. Los duermen en cochinos y no pasó nada. Ah, tal cual. No, yo creo que, a ver, y les rápido, ¿no? Para mí, y cierta razón muy de cáscara de papa, ¿no? Tenían razón para subestimarlo por todo lo que vos estás diciendo. Pero cuidado que Kennedy era duro, ¿eh? Era duro, y lo que pagó con Bahía de los Cochinos y ver cómo le manejaron algunas cuestiones, lo endureció más todavía, ¿está? Así que yo no lo comparo en modo alguno con un Biden, era un tipo No, No, mucho más formado, este es mucho humano, más, el otro es un androide. claro, era mucho, y van a probar temple Te para nos seguís saber que si cortando, tenía Guille. Espera que repetí porque te nos cortaste de vuelta. Sí, yo mientras probamos de vuelta, Voy a probar. Sí, espera, déjame salir un segundo. Dale, sigan, dale. sigan, sigan. Que lo que, digamos, de lo que estábamos, de alguna manera, digo yo, para ver cómo se plantea Khrushchev esto, cómo lo piensa o la atención está. No digo que Kennedy ahora no hubiera actuado bien o mal, sino que quizás venía con un diagnóstico Khrushchev medio de que, bueno, me lo fumo, aparte era muy joven, digamos, era, ¿no? Como, sí, no, sí, pero esa relación que tiene que ver con la edad, con la experiencia de cada uno, eh, es también parte central del problema. sí, ¿no? Claro. Una de las cosas que se debate, no directamente, sino que uno lo ve, casi como si uno leyera la Matrix, es entender cómo manejar la realidad del momento, que es diferente a lo que venía sucediendo en general. Y eso se ve en las discusiones, sobre todo las del gobierno americano, que son mucho más públicas, donde, por ejemplo, la lucha, y yo creo que en la mente de Khrushchev estaba lo mismo, la lucha entre los procedimientos diplomáticos militares de la Segunda Guerra Mundial con los nuevos procedimientos diplomáticos militares de los 60. Sí, Es un mundo diferente, con Eh, procesos diferentes, procedimientos diferentes, y se ve en el gabinete de Kennedy la lucha entre la visión de 1945, liderada por los jefes de Estado Mayor, y la visión más moderna de McNamara. claro, pero vos fíjate, ¿se me escucha bien ahora? ahora Regio. Sí, Ok, vos fíjate que eso la película lo menciona cuando en un sí, momento de la misma, el que hace de Kennedy dice que venía de leer los Cañones de Agosto, ¿no los es cierto? cañones Que de tenía que agosto. ver con todo lo que fueron los prolegómenos a la guerra del 14. Sí, Esa mentalidad, y reforzando lo que vos estás diciendo, es la que primaba en los líderes militares de Estados Unidos. Es decir, nosotros vamos escalando, vamos manejando esto, y bueno, y si va a suceder eso, no sucederá porque los tipos... sí, Kennedy se da cuenta de que esto era distinto
que tenía ese tufillo de escalada imparable, pero a lo que conducía no era una guerra que pudiera durar X cantidad de tiempo, sino la destrucción del mundo. Esa Claro. es la genialidad de Kennedy en este momento, y también parece, hay que decirlo, de Khrushchev y de los tipos que estaban en el Kremlin y se dieron cuenta de esto. Sí, sí. No, incluso la película lo muestra y es lo que sucede en la realidad. Todos van aprendiendo de lo que está pasando, muy Claro, rápidamente, pero van aprendiendo y se van adaptando y van. Es decir, de hecho, el acuerdo secreto que se va construyendo para tratar de contactar y resolver el problema era también una novedad de relación muy directa que prácticamente no se había practicado nunca. pero vos fíjate que cómo sobrevuela, ¿no es cierto?, el pasado en la película, que Kevin Costner, que hace de, digamos, su chief of staff, su jefe Sí, de socio político principal en la Casa Blanca, y el tipo le dice, Bob no, Robert, no, John, no podemos ceder porque si no vamos a ser como Chamberlain, ¿me entendés? Y, y, y Kennedy se da cuenta que esta situación es diferente a la del 38 en Múnich, porque en el sí, 38 no había armas nucleares, chicos. claro, claro, A es ver un si mundo distinto. entienden eso. O Sí, sí. traemos un Aparte, cajón de a ver, acá naranja, Jorge. tenés, han pasado menos de 20 años de Claro. en Nagasaki para que, Sí, digamos, para que se entienda la mentalidad de la gente. Hay mucho material que el que quiera puede buscarlo porque está en YouTube, hay un montón de lo que era la Sí. psicosis de la época cuando comienza, digamos, cuando, bueno, no quiero spoilear, pero digamos, cuando Kennedy hace el anuncio de cómo se llevaron las cosas de los supermercados y el temor que había. Y tiene que ver con que ahora, si yo se lo digo, no sé, a una persona de mediana edad, no tiene como la vivencia de la Segunda Guerra. Pero la gente que No. estaba ahí en 1960, habían pasado escasísimos años, todos habían claro, vivido la Segunda Guerra, todos habían Sí. visto el hongo de Hiroshima y Nagasaki, todos sabían, o sea, no, el concepto también hay que ponerse en la cabeza de Kennedy y obviamente la de Khrushchev, que tiene un papel fundamental. sí, Para mí es admirable lo que hace Khrushchev, no en otros momentos, pero acá sí, sí. No, no. mm, Che, Este, una pregunta, porque vos acabas de decir, y yo estoy de nuevo acá en la tierra patria, ¿no? ¿Hay alguna amenaza nuclear para Argentina? porque no hay nada en las góndolas, decís. Sí, no, por eso y por los saqueos y la gente que se lleva todo, no sé, ¿pasa algo de eso Amenaza o no? nuclear se llama no, kirchnerismo, deja más. No, está bien, porque uno, viste, es i- provinciano, no se da cuenta de todas estas cosas. igual la última bomba atómica que tiraron acá en Buenos Aires rebotó y cayó en el río, no, no pasó nada. En Es fin, la bueno, típica Jorge, te indiferencia argentina. interrumpimos y todavía no empezamos a ver la peli. No, vamos un poco a la parte técnica. Dale. En la página siguiente, en la 4, está el gran descubrimiento que hacen los americanos Mm, cuando empiezan a analizar un poco más el territorio, empiezan a encontrar las instalaciones de misiles. Estas son, mm, son fotos originales de la época. Este, y esto genera, obviamente, no una crisis, pero sí una necesidad de que el gabinete se reúna y empiecen a preguntarse qué hacer. ¿Por qué? Porque, y ahora sí, en las 5, lo que nosotros tenemos es el alcance de esos misiles desde Cuba. Pero nadie Eh, va a apretar el botón, te dicen las almas bellas. Nadie va a hacer eso, Sí, ¿viste? no, no, Claro. porque Y Sí, sí, sí. perdóname, Jorge, Sí, y si lo pones para abajo, llegaban hasta Perú. Sí. y sí, prácticamente al norte de Perú lo alcanza perfectamente. Norte y casi la mitad de Perú. O sea, no era Claro, una pavada. Bueno, perdón, te interrumpí de vuelta, te estoy interrumpiendo mucho hoy. no, no importa, no, pero acá hay que ver dos cosas. El alcance por un lado, pero estos dos gráficos, que tienen algunas diferencias, es el tiempo de llegada. 10 Claro. minutos, 20 minutos, no hay mucho tiempo para hacer absolutamente nada. Es más que recibir, porque no, y en todo caso disparar en contra, pero no hay mucho para hacer. Es decir, este es el escenario nuclear que Kennedy o el equipo de Kennedy ve primero y que Khrushchev empieza a ver también. Es decir, este es el problema central.
y hay que resolverlo de alguna manera. Sí, digamos, pero vos fijate, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la solución que aplicarían digamos, las mentes que analizan estas cosas Bueno, en pero que países como... estuvieron esos escenarios, Guille. Estuvo el No, escenario no, pero de no no, hacer lo nada, hubieran hacerse los dicho, mocos. no, hubieran dicho, tenemos que reunirnos y charlarlo, ¿no es cierto?, en una mesa de Una mesa café, de a ver gama. qué pasa, o no va a pasar nada, ponen eso, tanto lío por unos misiles, ¿qué va a pasar? Bueno, Claro, Nadie va a acá hay una disparar. serie de preguntas que claro. les quiero hacer. La primera es, bueno, hay un U2 que va a sacar las fotos, que son las fotos que mostró Jorge Sí. recién. Ahí se U2 da, que siguen volando, ¿no? Sí, 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 creo que los Ojo, desactivaron, los empezaron a desactivar hace muy poco. sí, Todavía hay rendido, algunos. amortizable como un Falcon. y Sí, sí. sí. Bueno, entonces, en base, para reconstruir un poco, digamos, y seguir hasta donde empieza la película, pues la película empieza efectivamente con el U2, que chiqui, 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 saca la foto, Mm, no iba, digamos, a la Bartola, iba en base a algunos Indicios. reportes que tenían precisamente de esto claro. que estaban contando ustedes antes, de espías y demás, que le decían que, bueno, no, tampoco es una pavada, digamos que vos tenían muchos espías en la isla y vos ves rusos, ucranianos, no sé qué corno serían, que agarraban y estaban por las carreteras de Mm. Cuba llevando terribles camiones con unos cosos, con unos cilindros Y, grandotes, no sé, y que rompían las esquinas al doblar, Karina, Sí, del eso quería que tamaño que cuente, tenían. claro, claro, muy desapercibido, digamos, nos pasaban. Ah, no, Entonces, hasta ahí llega un límite. esa es la razón por la cual mandan al U2, el U2 saca las fotos y ahí recién les consulto. Esta es la primera consulta que les hago. Ahí recién se da cuenta el comité de crisis o se dan cuenta los analistas de fotos de Kennedy que el A ver, alcance, digamos, que lo que ellos pensaban que era defensivo o que más o menos era que les estaban poniendo prácticamente un misil en la cama. ¿cómo es el proceso? Lo más probable es que esa búsqueda de información sobre Cuba, ¿no es cierto?, pudo haber sido algo que hayan tenido algún indicio en niveles que no llegaban a tocar al gobierno. Entonces, las cabezas del complejísimo sistema de inteligencia de Estados Unidos van diciendo, che, observemos esto, tienen mm, libertad para eso, ¿me comprendés? sí, Entonces, una vez que eso detectan ese tipo de imágenes, la analizan en los comités que ellos mismos tienen, y tienen que convencerlo, en este caso al director de la CIA, ¿no es cierto?, para que vaya al presidente y le venda, esa es la palabra, le venda el peligro de lo que eso significa. Porque si el presidente no compraba esa mm, venta, esto era peor. ¿Me Claro. comprenden lo que les quiero decir? Hay esa interfase de comunicación de los técnicos a los políticos es crítica y pocas veces considerada por quienes analizan estas cosas, ¿no? O sea que no digamos, que no es que Kennedy estaba, mientras estaba esto que vos estabas contando, que es algo que también se cuentan, que cuentan los libros y demás, que es cómo empieza, digamos, a llegar todo esto y que estaban los camiones larguísimos, con los tubos larguísimos, y qué sé yo, y que obviamente en Cuba era como, che, algo raro pasa, que no llega hasta el momento que tienen la confirmación del U2. Y acá sí, Jorge, te quería preguntar de una de las mascaradas que hablamos para que la contemos, porque es espectacular, que es cómo llegaron, cómo llegaron por barco y nadie se enteró, porque es divina esa. eh, a ver, el procedimiento soviético para esto es uno de esos procedimientos mansos donde los buques vienen disfrazados, donde los equipos vienen disfrazados. El problema que tienen, principalmente, que es un poco lo que decía Guillermo, es cuando vos desembarcás el equipo Ah, y lo tenés que ir a destinar. La primera parte no tuvo grandes problemas. Vuelvo a lo mismo, son buques especialmente hechos y que al estilo de los corsarios alemanes de la Segunda Guerra Mundial cambian de configuración y de aspecto permanentemente. Ese es el mecanismo básico. Eh, el problema, como decíamos, viene cuando uno empieza a descargar. Entonces eso tiene que ver también con por qué los americanos se empiezan a dar cuenta tarde.
¿Por qué? Porque si yo desembarco equipos sin que nadie los detecte, probablemente porque también tenga que ver con el sistema de armado y desarmado de esos equipos, y los voy llevando y voy construyendo de a poco, y solamente al final tengo que traer esos grandes tubos en camiones y demás. Obviamente, cuando empiezan a mirar bien los americanos, la mitad del equipo ya está hecho. Claro. Llegan tarde, Un llegan fight tarde. accompli, ya están. Claro, o sea, exactamente por eso, porque hay un trabajo de minuciosidad en, a ver, ¿cómo les podría decir? En el armado y desarmado de equipos y su traslado. Eso es Hay lo un que hay. detalle, Jorge. Sí, Las tropas que van a operar estos misiles, ellos sabían que los iban a desplazar a algún lado. Les dicen que sí, los van a desplazar en un lugar del norte de Rusia, de la Unión Soviética. sí. Entonces salen con equipo de invierno. Se matan de calor también. Eso es Se otra. mueren de calor, se mueren de calor y llegan a Cuba, Checo, con el ron, la chica, Sí, la jinetera y todo eso. Llegan a Bueno, Cuba vestidos como para Siberia, pobre gente. sí, exactamente, tal cual. sí. Pero eso forma parte de la Maskirova. Exacto. Es decir, en eso la verdad que los rusos son imbatibles prácticamente. La verdad que eso hay que reconocer una habilidad que Pero han no es que son conservado de borrachos. muchos años. Y, No, y después la última, y ahí te dejo seguir, es, borrachos no. Después puede ser un poco, se pero puede las dos cosas. Estábamos con esto, ¿no? Con el tema de que le dicen, el comité le dice a Kennedy, en claro, 5 minutos te borran Washington y en 17 te llegan hasta Canadá. O sea, Ya. claro. Es decir, y lo que hay que ver también es que un gobierno que tiene muchas áreas de trabajo, no como acá, un gobierno en serio, es decir, y que se dedican a montones de cosas, bueno, cuando aparece una cosa de esta, con tanta evidencia física, bueno, por supuesto el gobierno como que se congela y se concentra específicamente en esto. No, y además tienen tipos con algún grado más que bachilleres para atender esto, ¿no? No, por supuesto, por Ah, supuesto. no, dije, porque Es por ahí decir, hay bachilleres acá en Argentina que son prodigios. no, bueno, no vaya a creer, teníamos un ingeniero agrónomo que era gerente de vuelo de aerolínea. Bueno, No vaya a creer. efectivamente, efectivamente. Este, así que acá hay, por supuesto, es decir, Kennedy lo entiende, la evidencia sobre todo es muy fuerte, entonces empieza a armar lo que técnicamente se llama comité de crisis. Acá, allá, en todas partes del mundo, todos los países tienen un procedimiento para eso. Eh, y donde todo el mundo empieza a opinar qué hacer y qué no hacer. Mm. Eh, yo me he adelantado un poco, yo creo que en las escenas en que ese comité empieza a discutir es donde uno empieza a ver las posiciones, Sí. la comprensión que tienen o no de la gravedad de la situación eh. y cómo esa comprensión va progresando. Me parece que eso es muy interesante que tiene la película. Sí, ahí voy a estar un poquito a favor de mi amigo Curtis LeMay, ¿eh? Un poquito a favor voy a estar, ¿eh? Después, ¿eh? Claro, bueno, Sí, el comité efectivamente se arma ahí con, no sé, el Estado Mayor, el sí, Estado Mamara. vienen todos, con el asesor nacional de seguridad, el de la CIA, también está el del FBI, los jefes de Estado Mayor de la Fuerza, el jefe de Estado Mayor conjunto, es Bobby un Kennedy, equipo, que era el el procurador Departamento de general, Justicia, claro. el fiscal Es decir, general, guarda un puestazo en Estados Unidos, ¿eh? Notablemente por más, parecido el actor que hace de Sí, Bobby a Bobby. sí, sí, sí. Y el que hace de Kennedy me gusta también, ¿eh? está Lo hace, bueno, No se es un parece buen tanto a actor, Kennedy no, como. no se parece, es, pero es está bueno. bien en el physique du rôle, digamos. ¿A ustedes les parece que, así como lo ponen en la peli, que Bobby era el cerebro, digamos, de los hermanos? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, pero además de ser el cerebro era el más impulsivo. Claro. Sí. Así que yo creo que necesitaba el equilibrio de Robert para funcionar en equipo. Me parece, Y, me y parece. también en la película aparece muy bien digamos, la carga pública negativa que era el padre que tuvieron, ¿eh? Sí, sí, eso también. Sí. Eso también. Ese Después, padre fue un cabrón, fue una merda, el padre, ¿eh? sí, Una una auténtica porquería. merda. Exactamente. Eh, bueno, este comité que tenía, al menos por los estamentos legales, tiene entre 30 y 50 personas.
Mm. son muchos, pues, por supuesto son muchas áreas a tomar. Eh, una de las primeras cosas que termina de apreciar es que casi obvio todo este equipo llegó por mar, no había otra manera. Así que una de las primeras medidas que se toma es hacer un bloqueo naval. Sí. Zona naval. Ahí, ahí, viste déjame hacer una digresión porque no puedo dejar de hacerla. ¿Eh? Sí, Porque la película lo marca y lo dice muy bien y es una lección para el argento promedio. El bloqueo es una acción de guerra. El exactamente. bloqueo a otra nación es una acción de guerra y por eso ellos lo disfrazan con otro término que es cuarentena. Sí, Recuerdan, en la película exactamente. sucede eso. La Esto lo cuarentena. digo muy, porque acá en Argentina, muy suelto de cuerpo, le hicimos un bloqueo, es decir, un acto de guerra a Uruguay con el bendito tema de las pasteras, ¿eh? Sí, De hecho, ellos por eso le dicen la cuarentena y es algo que se viene, que también tiene actualidad respecto de cuando Putin le renombra y a la invasión le pone operación especial. Operación militar especial, claro, exactamente, claro. exactamente. Después más adelante les voy a preguntar lo mismo respecto del tema, digamos, de cuáles eran los planes de OTAN sobre Ucrania, que es una de las, no sé si decir Casio Belli, porque no lo toma, digamos, no lo nombra al principio de la invasión, no le dice invasión, pero si estábamos más o menos respecto de este arco de alcance. Ok. Eh, pero bueno, vamos a lo mismo. ¿Tenía Sí, opción un país soberano como Cuba de decidir cuánta plataforma de lanzamiento de misiles ponía en su territorio? Sí. Pero ni con 20 litros de ron Por eso, en el pero esperá, hígado. déjame seguir. ¿Tenía? claro. Sí, pero la verdad, no lo tenía. No, No lo no. tenía Eh, y no se vio así diplomáticamente y nadie se le ocurrió decir, che, la soberanía de Sí, Rusia. ¿y qué va a decir Fidel? sí, no, lo que pasa es que llegado a este nivel de juego, llegado a este nivel de juego, todas, es decir, un poco lo que estuvimos hablando, los eufemismos sobre las operaciones, la pregunta que vos hiciste, Karina, si pueden o no pueden, ya eso perdió efecto. Es decir, las acciones de guerra son hechos, Hechos. es decir, pensados, creados intelectualmente, con su filosofía y demás, pero se transforman en hechos. Y le pueden poner el nombre que quieran, pero Claro, tiene una realidad. En general, el nombre tiene que ver con eh, el deseo de los responsables de las áreas de relaciones internacionales de poder acomodar las relaciones entre todos. tal cual. Entonces le ponemos otro nombre para que pueda funcionar y demás. Pero los hechos son hechos acá, no hay vuelta No, que y dar. además, Eh, lo que muestra la película, en eso que vos estás diciendo de los hechos son hechos, es que la sí, solución a la crisis solamente se iba a encontrar entre Washington y Moscú. La exactamente, ONU es solamente una caja de resonancia donde hacer relaciones públicas, una campaña de comunicación. Pero nadie exactamente. esperaba seriamente que UTAN, que era el pibe que estaba como secretario general de las Naciones Unidas, resolviera esto, Sí, como nada. Igual tanta no, a ver, ingenuidad ONU no era argenta cree. la misma ONU que ahora, tampoco, Eh, y ya había reclamos, que eso también les quiero consultar, por los misiles en Turquía. claro, Que en Claro, la película lo dejan todo como bueno, no andan más, más o yo qué menos. sé. Bueno, pero lo que pasa es que Cuba, o tomado de esta manera, si Turquía acepta, y Italia acepta misiles norteamericanos en su territorio, no me puedo yo sentar y reclamarle a Cuba que tenga misiles soviéticos en su territorio. claro. ¿Hay ustedes Yo que no me- creen que Khrushchev también lo hizo para negociar o que no se pensó que era para negociar antes de avanzar, digamos, eh, la yo creo, instalación, ¿no? no, es decir, yo creo que no sé si para negociar tan puramente, pero fue una jugada múltiple. Negociar, amenazar, ver qué saco, y eso lo discutiremos cuando discutamos el resultado, Está bien. que tengo una Claro. visión particular de ese Sí, resultado. porque Este, si Estados Unidos se comía este tema,
y no pasaba de una protesta, vos ya tenías los Claro, misiles de Cuba. claro, ya está. Los misiles ¿Está? Había que, de Turquía llegaban a Moscú, llegaban a Kiev, llegaban a... Tenían un problema los misiles en Turquía. Eran una sí, amenaza para los turcos, perdón, para los rusos, para los ruso, turcos también porque eran Pues estaban destino de ahí. un pepazo, ¿no es cierto? claro, Pero tenían un problema, es cierto, como lo plantea la película, que eran obsoletos. ¿Por qué? claro. Porque eran misiles que una vez que vos los programabas para ser lanzados no tenía forma de abortar la misión. Mm, Es decir, que eran misiles muy peligrosos en el sentido de que no daban tiempo a la política para claro. negociar, porque de eso se trata una crisis de este tipo entre potencias que tienen capacidades nucleares. Tenés Ujú, que tener un gap de tiempo para negociar, porque no es negocio que explote el mundo. Un segundo. Claro. De qué va todo este juego de la política y del poder? De que vos puedas ejercer sobre algo, ¿no es cierto? ¿En qué mm, vas a ejercer el poder si el mundo está destruido? Bueno, claro, es parte que también algo se dice en la película, porque ellos están además en la campaña electoral de las elecciones de medio término, Claro, y le dicen, claro. bueno, si no, no va a haber más campaña, esta cosa así. exacto. Mm. No bueno, a ver, avancemos, Jorge, y después te seguimos interrumpiendo. En la página siguiente vemos el diseño genérico del bloqueo cuarentena, como lo querramos ver, que implica un movimiento de flota Sí. muy importante, y de aislamiento no solo de los buques que puedan llegar, sino de tratar de aislar el movimiento de misiles. Mm. Es decir, tratar de congeniar todo eso. O dicho de otra manera, en caso que esto hubiese terminado desatándose una guerra, lo que hubiese ocurrido es que los buques norteamericanos hubiesen empezado a hundir a los buques soviéticos, cuyos submarinos hubiesen hundido a los buques norteamericanos, pero los barcos que estaban rodeando más específicamente las costas de Cuba, la hubiesen saturado por el fuego. Sí, y hay un detalle también sobre el bloqueo y es de la Fuerza Aeronaval que se embarca por si va a haber una operación terrestre de Estados Unidos sobre la isla de Cuba. Se cambian todos los aviones de combate que tenían la mayoría de los portaaviones, que eran básicamente aviones que estaban destinados para el combate aeronaval, es decir, Sí, contra otra flota, y se le mm, ponen los Skyhawk. ¿Por qué? Porque era claro, un avión que estaba en mejores condiciones de prestar un rol aerotáctico, es decir, dar de apoyo de fuego a las operaciones terrestres. Es decir, tan serio iba esto que Estados mm, Unidos pensaba en serio en desembarcar en las islas, toda la claro, isla de Cuba. Una claro, cosita sobre el bloqueo cuarentena. En realidad dejaban pasar cualquier cosa salvo armas ofensivas, ¿no? Porque hay un claro, momento en la peli, y ahora quería preguntarte sobre, digamos, sobre toda el corredor diplomático, que es bastante alucinante. La peli está perfectamente está muy bien Sí. hecho. minuto a minuto, día a día, pero de movida Kennedy consulta al embajador y le dice, están trayendo, el tipo, no, con cara de embajador ruso, ¿no? Sí, Otro tipo que se eso, manejó magníficamente. Dobrynin, Sí, un tipo que Kissinger lo rescata 20 veces en sus memorias, lo mismo que Nixon. Un en la tipo página, de primer nivel, ¿eh? en la sí, sí. página siguiente los tenemos. Ahí vamos, Ah, vamos a verlo y después vuelvo al bloqueo. em, acá están el embajador soviético, el cubano y el norteamericano. Mm, ¿Mm? Ah, Y la escena en la cual el embajador genial. norteamericano expone las fotografías para forzar a que el ruso tenga que admitir la realidad. Que en la película muestran como que el embajador ruso ante las Naciones Unidas había habido un gap ahí de comunicación desde la Cancillería soviética y el tipo Sí, estaba en babia de lo que sí, los norteamericanos tenían ya tan nivel de información, ¿no? sí. Bueno, los problemas de los secretos es. Y sí, Maneja mal el secreto y tenés un problema gigantesco. previo Eh, al coso que muestra la foto, digamos que Stevenson muestra la foto y qué sé yo, hay una serie de consultas en la cual le preguntan al tipo digamos, Rusia podía mandar armas a Cuba defensivas. Entonces el bloqueo
Digamos, no es ni para medicamentos, ni para comida, ni para incluso armas defensivas, sino ofensivas, digo, para que se Bueno, entienda, porque esto después se habla mucho, finalmente, de bloqueos y demás. Bueno, a ver, podían pasar, no estaban condenando a los cubanos al hambre, por ejemplo. no, bueno, eso desde ya, pero no, hay una cosa, hay una cosa. Cuando yo digo, o acuerdo, podés llevar de tal parte a tal parte armas defensivas, es un tratado en tiempo de paz, Claro. Sí, no donde no ahora. tenemos ningún roce ni ningún problema. Porque objetivamente, ¿qué es un arma defensiva? Eso te iba a decir, claro. No, ¿Quién Es decir, define que es un arma ofensiva o defensiva? claro, es decir, objetivamente, había un viejo proyecto para atacar Nueva York que era desembarcar 3 containers de fertilizantes. Y si lo llegas a detonar cerca de las estaciones de energía, deja toda la costa oeste sin electricidad. Es decir, eso por eso, vuelvo a lo mismo. Arma defensiva, sí, en un tratado diplomático, mientras estemos en paz, la cosa esté tranquila y demás. Después, cuando la crisis empieza a escalar, claro. ya eso no existe. Eso no existe. Y lo que vos decías hace un rato, de dejo pasar un tipo de arma o no, o dejo pasar una carga o no, está sujeta a la inspección naval, que implica un abordaje, un equipo que revise el barco y demás. Y los rusos no iban a permitirlo eso ni remotamente. Pero más vale. Así que solamente pasaban los buques de tercera bandera y de tercera bandera confiable. Pero perdón, ni los rusos ni los norteamericanos van a tolerar que un buque que transporte material que para ellos es crítico sea revisado por nadie. Sí, no, de ninguna manera. Momento de súper tensión avanzando en la peli, que McNamara se pelea con un El general. almirante, Que queda McNamara como un tarado que no sabía, digamos, cómo era el protocolo, que se piensa que están disparando misiles cuando están disparando bengalas, una cosa así. Que eso les quería consultar. Y cómo era el abordaje en caso de que tuvieran que abordar, ¿no? Mirá, claro, sí, dale, bueno, Guillermo, dale. no, dale, el tema está, sí, no se puede pretender del ministro de Defensa que esté en todo ese tipo de cosas, tampoco que sea un ignorante como en algunas playas, que sean ignorantes todos como en algunas No, playas, pero lo que me parece que es importante es que lo que marca ahí bien la película es que el estamento militar no, como decía Jorge más de una vez en este programa, no tomaba dimensión del juego en que estaban haciendo. No estaban, entonces creían que procedimientos que son interpretados como, como no peligrosos, como esto de tirar bengala o lo que fuese, iban a ser mal interpretados. Pero en una situación de tal tensión, donde lo que está en juego es la posibilidad de utilizar armas nucleares, a ver si entendemos, armas nucleares, vos tenés que reducir al mínimo el error de interpretación de los mensajes. Esto está muy bien planteado por Kissinger y otros tipos. Tu mensaje hacia el otro debe ser claro, nítido, de dónde estás, y no que dé sí, interpretación y que lleve a la escalada y al uso de armamento. Entonces, eso es lo que a McNamara lo pone loco y claro, termina diciéndole a que no disparan nada sin la autorización del presidente y la voy a dar yo. exactamente. Incluso la película tiene un contenido importante que los americanos lo saben. Cuando McNamara lo reta, digamos, al almirante, el almirante le dice que este es un procedimiento que usa la Armada desde la época de John Paul Jones. Ah, sí, John Paul Jones es el gran héroe naval americano de la época de la Claro, independencia americana. Entonces, yo creo que la frase apunta a la ruptura temporal. Es decir, el almirante está en un modelo antiguo de relación y McNamara está en una comprensión moderna de esa relación. Por eso exactamente. McNamara le dice en la película, esto es un lenguaje nuevo, Claro. no lo de siempre, esto es totalmente nuevo. Es decir, siendo que McNamara es uno de los primeros que se da cuenta de ese lenguaje y de la situación en general. Eh, por eso, la crisis de los misiles es interesante porque pone a las grandes potencias en un aprendizaje de la realidad. Pero vos fíjate que la película muestra que hay dos oportunidades donde en plena crisis
por default y porque, bueno, estaba planificado, hay pruebas de armamento que, que puede portar cabezas nucleares, es decir, se prueban misiles sin lanzarlos, por supuesto, sobre la Unión Soviética, sin una carga nuclear, Mm, ¿no? Pero se lo sí, hace como si no pasara nada. Que eso no está al exactamente. tanto, que no está al tanto Kennedy, por cierto. Va, no está al tanto, pero Claro, porque lo ocultan, sino porque era como parte de un ejercicio. exactamente. Claro, pues una resolución burocrática. Ah, como hoy tenemos que tirar el misil, lo tiramos, no miramos con la Exacto. realidad, no preguntamos con nada, no sabemos nada. Hoy nos toca actualizar el software. Sí, claro, claro. Es decir, en última instancia, lo digo porque me parece fundamental, es la visión de se me escapa el nombre de esta filósofa, la que presenció el proceso Eichmann, Arendt. Hannah Arendt, cuando hablando de Eichmann, habla de la banalidad del mal. Claro, Es decir, es un procedimiento burocrático, no claro. mira ninguna otra cosa. Vos te imaginás que si esta crisis estuviera dirigida por los sargentos, ¿no es cierto? Hubiéramos Mm, estado preocupados en mandarles nuestros mensajes a los soviéticos con lenguaje inclusivo. no, bueno, seguramente, pero ¿Te das seguramente. ojo, cuenta, porque el no? ejército de Biden está más o menos en la misma. Lo Sí, único que hubiera bueno, por pasado a nosotros eso, es te que nos digo, hubieran robado la base de datos. tal Señores, les cual. quiero hacer la siguiente propuesta. Hemos estado casi una hora y nos queda un montón para charlar. De hecho, no empezamos todavía gran parte del tole-tole, las idas y vueltas. Entonces, como seguramente quienes nos están escuchando además tienen una vida, tienen ganas de comer o algo, les propongo hacerlo en dos partes. Entonces, cerramos acá. Bien. Dale. Tenemos el bloqueo, la cuarentena ya dispuesta. Están avanzando los días y se están quedando casi sin opciones. La postura de Kennedy está muy cuestionada, digamos, por el comité de crisis, porque claramente, digamos, no están recibiendo una visión positiva, no saben cómo hacer, se están acercando algunos, algunos navíos rusos que, bueno, esta famosa situación con McNamara. Entonces, les diría, paramos acá, los dejamos, no Mm, sabemos si se larga la Tercera Guerra Mundial o no, no sabemos si existimos en la actualidad, si vivimos en claro. el pasado, y saludamos a todos hoy y hacemos la segunda parte de la peli 13 días cerca de la crisis de los misiles para la semana que viene. ¿Les parece bien? Sí, Sí, bárbaro. me parece bien y que todos se tomen un mojito mientras Voy, tanto. Claro. por las dudas, Sí, sí. disfruten esta semana. Un abrazo para todos. Chau, chau. Igualmente, chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.